Recordando también la histología, hemos visto que la unidad anatómica y funcional de la glándula tiroides es la célula tiroidea. En su parte central va a estar llena de coloide. Y este coloide luego va a estar rodeado por las células cilíndricas, que son las células foliculares. Como ven ustedes, las células foliculares por fuera van a tener muchos vasos sanguíneos. Pero también en estos grupos vamos a tener otro tipo de células, que son las células C o parafoliculares, ¿ya? Que van a estar en relación con la calcitonina, con el metabolismo del calcio. Bien, vamos a ir de lleno en el cáncer de la glándula tiroides, hablando de epidemiología. En un cálculo del número de casos nuevos y de funciones por cáncer de tiroides en Estados Unidos, tenemos casos nuevos de cáncer de tiroides más o menos alrededor de 13,000. Y ven ustedes la relación, las defunciones van a ser apenas 1,025. Se presenta por lo general como un nódulo frío en el estudio de mamografía. La incidencia global de cáncer en un nódulo frío es del 12 al 15%, pero es más alta en menores de 40 años y en los que se presentan calcificaciones en la ecografía. Entre los factores de riesgo importante tenemos principalmente la radiación. La radiación entre 200 a 300 rads en la infancia. Antiguamente, bueno, hace unos años atrás, habían costumbres, se puede decir, de hacer mal uso de la radiación y utilizaban a veces en niños que tenían enfermedades benignas como adenoides o tenían procesos dermatológicos como el acné. Hoy en día está totalmente prohibido su uso porque este es un factor de mucha importancia en factor de riesgo etiológico del cáncer de tiroides, que puede venir después de 10, 15, 20 años. Importante también la radiación externa. Ahora que está de moda hablar de la guerra ahí, sabemos que Chernóbil está en Ucrania y ha habido un accidente hace muchos años con el estallido, ¿no? Entonces, mucha gente que se ha radiado ha tenido muchos problemas y actualmente continúa teniendo. Luego hablamos del déficit de yodo en zona endémica. Es un factor conocido. Factores que aumentan el TSH o la hormona tiroestimulante o tirotropina. Cualquier factor que estimule en forma crónica va a hacer que este al mismo tiempo vaya a estimular a la glándula tiroides y finalmente puede producir un cáncer. Antecedentes familiares y oncogenes. Tenemos luego enfermedades como son el síndrome de Gardner, enfermedad de Cohen, el síndrome de Peutz-Jeghers, la ataxia telangiectásica. Los cánceres más que todo van a ir a producir cánceres de tipo papilar. Luego, pertenecer a una etnia asiática es otro factor de riesgo porque hay una frecuencia muy alta en esos países. El género femenino es también un factor de riesgo porque en relación al hombre, en relación de 3 a 1 van a estar más frecuentes en el sexo femenino el cáncer de tiroides. Y la edad entre 25 y 65 años. De las bases genéticas hablamos
Primero, para el carcinoma papilar de tiroides, vamos a reconocer los reordenamientos del RET y del PTC en un 80%. Mutuaciones puntuales en el RAS y en el BRAF, importante. Ya para el carcinoma folicular de tiroides, también tenemos al reordenamiento PAX8, PPAR del 30%. Mutaciones puntuales en el RAS en el 40%. Ya para el carcinoma medular hay una transmisión hereditaria económica dominante tipo 2A y el 2. Ya para el carcinoma anaplásico, la base genética va a presentar mutaciones en el P53. Y luego, para el carcinoma medular de tiroides, son mutaciones puntuales en el RET. La clasificación histológica del cáncer de tiroides. Básicamente tenemos que hablar sobre cánceres diferenciados, cánceres medulares y otros indiferenciados. Entre los cánceres diferenciados hablamos del carcinoma papilar, folicular y el carcinoma de células de Hart. Luego tenemos al cáncer medular, segundo grupo, y luego al cáncer anaplásico o indiferenciado, que es el de peor pronóstico. Entre otros tumores primarios tenemos también a los linfomas. Otros tumores primarios tenemos el carcinoma epidermoide, el sarcoma, y luego vienen los tumores metastásicos, que pueden venir de cánceres de pulmón, de riñón, de mama o también de melanoma. Bien, en esta torta vamos a ver la distribución del cáncer en la glándula tiroides. Con mucho, el más frecuente es el cáncer papilar. Generalmente va al 65 a 75%, ¿no? Tenemos a seguir el cáncer folicular en un 19%, el medular en un 5%, el anaplásico en un 9% y otros ya en un menor número que es apenas el 2%. Bueno, entonces vamos a describir los cánceres diferenciados. Como dijimos, es el cáncer papilar frecuente, 30% de los de tiroides. Va a predominar entre los 30 a 40 años. La relación mujer-hombre, como ven, es de 3 a 1. Estos tumores son multicéntricos, ¿no? Este dato es muy importante y debido a esto tenemos que elegir el tratamiento a veces de tiroidectomía total, porque es multicéntrico en un 26 hasta el 80% de los casos. Está asociado a radiaciones que ya habíamos manifestado y por eso más frecuente también en niños. La mortalidad es solamente del 3 al 7% y va a aumentar en mujeres mayores de 50 años y en hombres mayores de 40. Entonces, este cáncer papilar es el de menor agresividad y menor mortalidad. Hablando de la anatomía patológica, estas papilas van a tener un eje conjuntivo vascular y característicamente los cuerpos de psamoma. Y las formas de presentación del cáncer papilar pueden ser como un nódulo solitario hasta un 85%, con un nódulo menor de 2 centímetros hasta un 75%, y también
más avanzado con extensión a estructuras vecinas en un 5 al 15%. Este cáncer papilar, en sus formas de diseminación, primero lo hace a través de la vía linfática. Si es linfática, va a ir a los ganglios cervicales en un 35% de frecuencia. Los más comprometidos son la cadena recurrencial, que justo está al lado de la tiroides, y la cadena yugular, que también está un poco más afuera. Son las cadenas más comprometidas. Puede haber también diseminación hemática, pero es muy rara. Y cuando esto sucede, pueden viajar y producir metástasis al pulmón, al cerebro, al hígado. Y eso sucede en un 1%. La extensión local se refiere al cáncer que está en la tiroides y que puede extenderse, por ejemplo, a la laringe, a la faringe, al esófago, a la tráquea. Es rara. La sobrevida global, como ven ustedes en el cáncer papilar, a 5 años es del 92%, a 10 años del 89% y a 20 años del 83%, una excelente sobrevida. Ahora bien, la extensión a ganglios linfáticos indica mal pronóstico, aunque esto es muy controversial. Entonces, en este cáncer papilar, las imágenes que tenemos de los ganglios, de los nódulos metastásicos, pueden ser, como ven en la figura, que aquí se ven dos lesiones. Son nódulos hipoecogénicos y redondeados. Característica de estos nódulos es que son nódulos heterogéneos, ovalados y con microcalcificaciones. Aquí ven ustedes, son las microcalcificaciones que nos hacen dar cuenta de la posibilidad de malignidad. Y también, cuando observamos, hay lesiones quísticas, que son estas, con proyecciones papilares desde la pared. Aquí vean cómo se está proyectando una proyección papilar. Bien, el otro tipo de cáncer es el folicular. Es el segundo en frecuencia, con un 15 a 20% de los cánceres de tiroides. Va a predominar entre los 20 y 30 años. O sea, la relación mujer-hombre es de 3.5 a 1. Esta lesión también es multicéntrica, pero en una menor proporción, 15% de los casos. Y importante es que está asociado al bocio endémico. Su malignidad va a depender de la invasión capsular y o vascular. Es un dato demasiado importante cuando se examina en el microscopio. También la diseminación de los cánceres foliculares lo hace principalmente en forma hemática al pulmón, hueso, cerebro e hígado. Ya, entonces aquí no es tan importante la linfática. Por lo tanto, este folicular tiene un peor pronóstico que el cáncer papilar por su alta tasa de recidivas, con una sobrevida global a 5 años del 85%, a 10 años del 80% y a 20 años del 76%. Cuando vemos entonces en estas placas de anatomía patológica, los folículos están tapizados por células con atipias. No hay coloide libre, ¿verdad? Está todo cerrado. Y en el microscopio va a haber, como les dije, una invasión vascular y capsular. Aquí ven cómo está saliendo el tumor y está entrando a los vasos. Eso va a determinar la gravedad y el grado de malignidad que tiene esta lesión.
En tercer lugar, tenemos entonces de los cánceres diferenciados el cáncer de células de Hart. Este tumor es raro, va a predominar en alrededor de los 60 años. Su malignidad va a depender también de la invasión capsular y o vascular. La diseminación en esta es por las dos vías, tanto linfática o hemática. Dentro de la anatomía patológica, lo característico es que tiene grandes células epiteliales con citoplasma eosinófilo, llamados oncocitos. Bien, dicho esto, entonces pasamos a ver la clínica de los cánceres diferenciados. Entonces, el paciente puede presentarse con un bocio nodular eutiroideo. Y hemos dicho que eutiroideo significa que sus hormonas están ni bajas ni altas, sino normales. Puede ser un bocio de crecimiento lento, su consistencia puede ser dura y generalmente a un principio son asintomáticos. Rara vez van a producir disfonía, adenopatías satélites, disfagia, cuadros obstructivos respiratorios. Si presentaron estos síntomas, entonces quiere decir que están invadiendo los otros órganos, como ser laringe, esófago, tráquea, ganglios, etc. Entonces es importante preguntar al paciente si tiene alguno de estos síntomas. Cuando nosotros vemos paciente con nódulo tiroideo, tenemos que pensar que de los nódulos tiroideos, solo entre 5 a 10% podrán ser malignos. Eso nos muestra la estadística. De estos, menos de 2 centímetros serán 3%. Medirán más de 2 centímetros el 16% de estos nódulos y medirán más de 4 centímetros hasta un 30%. Pero todas las lesiones mayores a 1 centímetro, palpables o no, deben estudiarse. No se debe pasar por alto. Dentro de la clínica del paciente, tenemos que tomar interés en las preguntas que hagamos a estos enfermos y vamos a ver cuáles serán los criterios de malignidad. ¿Qué nos va a hacer pensar que fuese maligno? Si el paciente habla de un nódulo y que además tiene disfagia. Criterio de malignidad hasta un 27.3%. Dolor en la región. Criterio de malignidad hasta de un 21.7%. Si tiene disnea, 7.7%. Y si tiene disfonía, compromiso de la laringe seguramente, pensamos en maligno entre un 0,7 a 7%. Debemos también considerar el caso de que muchas veces nos encontramos en un paciente con una adenopatía y no palpamos nada a nivel de la tiroides. Entonces puede tratarse de un microcarcinoma de tiroides, el cual se manifiesta de esta manera y entonces hay que estudiarlo. Pasamos al cáncer medular. Este tiene origen en las células parafoliculares, hemos dicho. Las células C, secretoras de calcitonina, corresponden al sistema APUD. Por lo tanto, se considera como un tumor neuroendocrino. Corresponde al 5 a 10% de los cánceres de tiroides. No hay predilección por ningún sexo y cuando se presenta generalmente es bilateral. Es un tumor más agresivo que los cánceres diferenciados que hemos visto, es decir, papilar, folicular y Hartwell,
pero menos agresivo que el anaplásico. La diseminación se realiza tanto por vía linfática y hemática. Entonces puede viajar, como dijimos, también a pulmón, hueso, hígado, etc. Y las formas de presentación y clínica. Se presenta a veces como un bocio nodular eutiroideo, igual que el anterior caso, de crecimiento lento, generalmente asintomático, presente una alta frecuencia de metástasis cervicales, con presencia de compromiso de órganos vecinos con disfonía. Puede haber diarrea acuosa, hasta un 30%. Estos tumores neuroendocrinos producen esto. Y el rash cutáneo, en un 10%. También pueden asociarse al síndrome de Cushing por producción de hormona adrenocorticotropina. Y esto es raro. Dentro de la clasificación del cáncer medular, se clasifican principalmente en esporádicos, que corresponde la mayor parte al 80%, y se encuentra más que todo en la cuarta década de la vida. Y pueden corresponder a un grupo familiar que se encuentra entre la segunda y tercera décadas de la vida. Entonces, como dijimos, se asocia al síndrome de neoplasia endocrina múltiple, que puede ser de los grupos 2A y 2B. Si es 2A, entonces el cáncer medular se asocia a feocromocitoma y además a adenoma paratiroideo. Si corresponde al síndrome de neoplasia endocrina múltiple 2B, el cáncer medular se asocia a feocromocitoma, a neuromas cutáneos múltiples y presenta también hábito marfanoide. Son personas altas con miembros muy largos. Y luego entramos al grupo anaplásico, que corresponde al 10 al 15% de los cánceres de tiroides, cuya relación mujer-hombre es de 1,5 a 1. Y predomina alrededor de los 70 años. Y vean ustedes, es una sobrevida media apenas de 6 meses. Es tremendamente agresivo. Produce una invasión precoz de los tejidos vecinos, además de metástasis ganglionares. La diseminación hemática también es temprana hacia el pulmón, hueso, cerebro, etc. Por eso que es muy agresivo. Y entre las lesiones precursoras debemos tener muy en cuenta, tenemos al bocio multinodular, hasta un 30%. Entonces, ¿qué importancia nosotros le damos a este bocio multinodular? Que cuando lo diagnostiquemos es mejor operar y retirar para evitar el cáncer anaplásico. Y también otra lesión precursora puede tratarse de los carcinomas diferenciados, entre un 23 a 90%. De mucha importancia este dato. Este cáncer anaplásico, entonces, ¿cómo se va a ver? Cuando se hace una tinción después de haber realizado una punción aspiración con aguja fina, va a ser de esta manera. Y si se observa una biopsia en el microscopio, tiene esta figura. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Una anatomía patológica donde muestra células gigantes, fusiformes o mixtas, con inclusiones de tejido fibroso. Esa es su característica. Entonces, el cáncer anaplásico dentro de la clínica, vamos a ver generalmente un paciente que tiene un bocio de rápido crecimiento. Duro pétreo, entonces cuando uno palpa es como piedra, ¿no? Esa es característica. Y con síntomas compresivos, porque va a comprometer los otros órganos y va a producir tos, disnea, disfonía, disfagia y dolor importante, y además importante deterioro
del estado general. Como hemos dicho, su sobrevida apenas es de casi 6 meses. Luego tenemos al linfoma, corresponde a esto, paciente de 70 años, que puede presentar en el linfoma síntomas de obstrucción de la vía aérea, masa de 2 meses de evolución fija dura que comienza a erosionar la piel, ¿no? Ven ustedes, corresponde al 2 a 4% de los cánceres de tiroides, el linfoma. Va a tener un leve predominio en el sexo femenino y en mayores de 55 años de edad. Importante, se asocia a tiroiditis de Hashimoto. Puede infiltrar estructuras vecinas, producir diseminación hemática y linfática a ganglios cervicales. Entonces forma parte del linfoma no Hodgkin de células B y MALT. Ya. Entonces, en este caso estamos ya hablando de una enfermedad más que todo sistémica, donde no solamente se trata el linfoma que está en la tiroides, sino de forma sistémica todo lo que concierne al linfoma no Hodgkin. Y en la tinción de la aspiración con aguja fina vemos estas características y esto en el microscopio, indicando que la anatomía patológica va a mostrar linfocitos de células grandes y citoplasma escaso. Ahí tenemos una característica entonces del linfoma. En este caso, mujer de 81 años con agrandamiento tiroideo reciente. Había tenido en su historia un bocio desde los 40 años y recibió un tratamiento hormonal para inhibir el crecimiento glandular, o sea, hormona tiroidea. 4 meses antes desarrolló un agrandamiento indoloro progresivo con disfagia. Y en la clínica entonces vemos un agrandamiento rápido y difuso de toda la glándula, adenopatía cervical en el 50% de los casos, y síntomas compresivos, disfonía, hipotiroidismo en el 30% de los casos, y importante, síndrome de la vena cava superior hasta un 15%. Estos casos pueden ser a veces que requieran de una atención urgente, donde a veces necesitan una radiación externa de grandes dosis para descomprimir y evitar lo que va a producir el síndrome de la vena cava superior, con obstrucción del drenaje venoso de todo lo que significa la cabeza hacia el corazón. Es un cuadro muy grave. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico entonces de estos pacientes? Primero tenemos que tener una alta sospecha clínica de malignidad. ¿Y cómo vamos a tener esa alta sospecha clínica de malignidad? Con una historia familiar de cáncer medular o síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Si es una paciente que tiene un crecimiento rápido de la lesión en la tiroides y que esta lesión está fija a estructuras adyacentes y que está asociado a adenopatías y además tiene una parálisis caudal, eso quiere decir que el paciente ya está con disfonía. Otros casos pueden presentar moderada sospecha clínica de malignidad, como por ejemplo la edad, menor de 20 años o mayor de 70 años. Hasta 50% en ese grupo son malignos. Cuando se trata del sexo masculino y cuando el tumor tiene un tamaño mayor de 4 centímetros, cuando está asociado a esta sintomatología y una historia de exposición a radiaciones. Entonces, todos estos datos hacen que uno piense que es un cáncer, una sospecha clínica de moderada intensidad.
Entonces, ¿qué hacemos para el diagnóstico? Primero vamos a hacer una buena historia clínica con el interrogatorio, que llegamos al examen físico. Tenemos que evaluar la movilidad de la masa en la tiroides. Veremos si hay adenopatía asociada, la consistencia de la lesión tumoral y ver si hay parálisis de las cuerdas vocales. Primero, sabiendo si tiene disfonía o no. Y luego ver el tamaño. En el laboratorio tenemos que solicitar un dosaje de hormonas T3, T4, la hormona tiroestimulantes, la tiroglobulina y la calcitonina, así como los anticuerpos antitiroglobulina. Todos estos aspectos no nos van a distinguir una benignidad o malignidad, simplemente la sospecha puede ir en aumento. Después de haber hecho todo esto, podemos solicitar una PAF, o sea, una punción, aspiración con aguja fina, que nos van a informar sobre la citología del nódulo. El estudio es sencillo, es económico, es seguro, sin complicaciones o muy pocas, con una sensibilidad del 65 a 95% y una especificidad del 70 al 100%. Su limitación puede ser el cáncer folicular. Entonces, la punción aspiración con aguja fina puede tener complicaciones, dijimos casi ninguna, y esas complicaciones pueden ser una siembra en el trayecto de donde recorre la aguja de punción, que es apenas del 0,14%. Puede haber hematomas, o sea, un sangrado. Siempre se dice que después de la punción se debe comprimir 3 minutos. De repente también el operador se ha pasado de la glándula tiroides y se entra a la tráquea, y puede haber también infecciones. Entre sus contraindicaciones principalmente tenemos la diatesis hemorrágica. La ecografía, otro medio de diagnóstico, va a definir la morfología de los nódulos en únicos o múltiples mayores de 2 milímetros. Distingue áreas sólidas de quísticas. Es útil para guiar la punción, aspiración con aguja fina, para aumentar su sensibilidad más del 98%. No nos va a determinar malignidad ni benignidad la ecografía. Junto al dosaje de calcitonina, es útil para el screening de cáncer medular en aquellos pacientes en grupos de riesgo. La desventaja de la ecografía es un operador dependiente. Entonces, depende de la experiencia del operador para que le creamos un poco más o menos, ¿no? En una ecografía también, entonces, las características sonográficas de malignidad en un nódulo tiene que ser sólido, tiene que ser hipoecogénico, presentar microcalcificaciones e hipervascularidad, o sea, gran vascularidad. Entonces, en la ecografía, el nódulo tiene una sensibilidad ecográfica de diagnóstico de un 18.2% y una especificidad del 88%. En cambio, el ganglio tiene una sensibilidad del 52 al 77% y una especificidad del 93 al 95%. Aquí tenemos que ver en el ganglio el tamaño y la posición del hilo y saber si son redondos o irregulares. Y ahora vamos a ver aquí el TIRADS. El otro día hemos visto una clasificación, pero esta es la última que se está manejando. Entonces, esto creo que deben aprender bien. Clasifica entonces en TIRADS 1, que es una tiroides normal, que no hay lesión focal. TIRADS 2, nódulos benignos, con patrón notoriamente benigno, 0% de riesgo de malignidad y 0 puntos en la escala. Tenemos luego el TIRADS 3,
nódulos probablemente benignos, menos del 5% de riesgo de malignidad. Entonces también 0 puntos en la escala. Ya vamos al TIRADS 4, que se divide en A, B y C. En el 4A hay nódulos de identidad incierta, con un 5 a 10% de riesgo de malignidad. Un punto en la escala. El 4B, nódulos sospechosos, 10 a 50% en riesgo de malignidad y 2 puntos en la escala. 4C, nódulos muy sospechosos, 50 a 85% de riesgo de malignidad y 3 o 4 puntos en la escala. TIRADS 5, nódulos probablemente malignos, más del 85% de riesgo de malignidad y 5 o más puntos en la escala. Y TIRADS 6 es una malignidad ya detectada por biopsia por punción, o sea que ya ni se la menciona. Y vemos acá el valor predictivo positivo de los estadios de clasificación TIRADS, ¿no? Vemos que en el estadio T2 y T3 el 0% de valor predictivo positivo. En el T4A, 9.5, T4B, 48%, C, 85% y el 5, el 100% de valor predictivo positivo. Siguiendo con los métodos de diagnóstico, vemos ahora la cintilografía, que va a definir las células funcionantes de las no funcionantes. Distingue los nódulos en calientes, fríos. Se usan el tecnesio 99 y el iodo 131. No va a diferenciar malignidad ni benignidad. Se utiliza además otro medio de diagnóstico como es la tomografía axial computarizada, la resonancia nuclear magnética, de utilidad limitada. Va a evaluar adenopatías satélites cervicales y mediastínicas superiores, además de la invasión a estructuras vecinas. Va a ser útil para estratificar. Otro método de diagnóstico también es la radiografía de tórax para evaluar bocio endotorácico y la desviación traqueal, importante. Luego tenemos el PET scan, que utiliza además glucosa para determinar metástasis a distancia. Y la laringoscopía, se debe hacer siempre laringoscopía, tanto preoperatoria como postoperatoriamente. El preoperatorio como predictor de enfermedad extratiroidea. De repente está con disfonía y vemos que las cuerdas están un tanto paralizadas. Y en el postoperatorio para evaluar parálisis de cuerdas vocales, si es que hay lesión de los nervios. Y aquí, para ver las conductas a tomar después de la punción aspiración con aguja fina. Si tenemos una lectura maligna o positiva para cáncer, el paciente va a cirugía. Si es benigna, o sea, negativa, tenemos dos casos. Si es lesión quística o es lesión sólida. Si es lesión quística y presente en algún momento recurrencia, va a cirugía. De lo contrario, simplemente a observación. En lesión sólida, va a ir a una hormonoterapia supresiva previa ecografía y se hace un seguimiento con ecografía y punción aspiración con aguja fina. Si hay respuesta total, va a observación. Si la respuesta es parcial o no responde, va a cirugía. Luego, lesiones sospechosas o indeterminadas van a la cintilografía. Si nos muestra que la lesión es caliente, quiere decir que es dependiente y va a la hormonoterapia supresiva. Y si es autónomo, tiene que ir a cirugía. Si la lesión es fría, también debe ir a cirugía. Si la punción aspiración con aguja fina
no es diagnóstica o es insatisfactoria, se debe volver a realizar y guiada con ecografía. Esa es la importancia del PAF. Luego la cintilografía nos va a mostrar, como dijimos, qué nódulos son hiperfuncionantes e hipofuncionantes o no funcionan. Aquí, por ejemplo, vean cómo el trazador muestra la glándula y acá hay una parte lateral que no va a mostrar, o sea, es un área fría. En este otro también mostramos áreas funcionantes y no funcionantes de un bocio pequeño, multinodular. Y acá vemos claramente cuando parte de la tiroides va a mostrar el radiotrazador, pero hay un segmento grande que es hipocaptante. Esto es considerado como un nódulo frío. Entonces, este irá a punción, etcétera, para la cirugía. La tomografía puede mostrar, como en este caso, una invasión ya de la lesión tumoral hacia la tráquea. O aquí puede haber un bocio subesternal con tráquea desviada a la izquierda, ¿no? Se nota, para eso es importante la radiografía. Y la estadificación se clasifica según el sistema TNM, un TX que no tiene requerimientos mínimos para evaluar tumor primario. T0, no hay evidencia de tumor. T1, tumor igual o menor a 1 centímetro y limitado a la glándula. T2, mayor a 1 centímetro y menor a 4, limitada a la glándula. Tumor T3, más de 4 centímetros, pero también está limitado a la glándula. Ahora, un tumor T4 de cualquier tamaño extendido más allá de la cápsula tiroidea. Eso es importante. El factor N o ganglio, en X no hay lesiones. 0, no hay evidencia de ganglio metastásico. Y N1 va a presentar ganglios metastásicos 1A, metástasis a los ganglios homolaterales, quiere decir al mismo lado de donde está la lesión. Y 1B, metástasis bilaterales, ¿no? En la línea media, contralaterales, cervicales o también en el mediastino. Y el factor M de metástasis, MX no hay metástasis, M0 tampoco hay metástasis, y M1 hay presencia de metástasis a distancia, se debe especificar si es pulmón, hígado, cerebro, etc. Y los estadios para el cáncer de tiroides. Aquí en estos estadios, primero para el cáncer papilar folicular, bien diferenciados, debemos tomar en cuenta la edad en menores de 45 años y en mayores de 45 años. Estadio 1, cualquier T, cualquier N, M0. Si es mayor de 45 años, T1, N0, M0. Estadio 2, cualquier tamaño de T, cualquier nódulo, pero ya hay metástasis a distancia en el estadio 2, pero en menores de 45 años. En cambio, en el de mayores de 45 tiene que ser un T2, T3, N0, M0. Y un estadio 3 que no hay representación en el menores de 45 y en el de mayores abarca un T4 aunque sea N0, M0. También cualquier tamaño de tumor, pero ya tiene un ganglio positivo. O cualquier tamaño de tumor, cualquier nódulo, pero con metástasis a distancia. Y luego en el cáncer medular, en estadio 1 a 4, estadio 1 con T1, N0, M0. En el 2, el tumor más grande, de 2 a 4, sin ganglios, sin metástasis. El estadio 3, tamaño del tumor no es importante, pero ya hay presencia de ganglio tomado. Y en el estadio 4, con metástasis a distancia. Bien. El tratamiento, entonces, nos va a incluir varios métodos, entre ellos la cirugía, el yodo radioactivo, el tratamiento supresor de la hormona estimulante del tiroides y la quimioterapia.
Entonces, esto vamos a ver ya la próxima clase, que creo que va a ser la última. Mañana es feriado, será el día viernes, la última clase, donde veremos el tratamiento quirúrgico y además de el pronóstico y también el seguimiento. Y mostraremos el tratamiento quirúrgico de la tiroidectomía y hablaremos un poquito sobre las paratiroides, ¿no? Entonces, aquí vamos a concluir la clase porque seguramente tienen ustedes otra clase a seguir. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, ¿por qué? Buenas tardes, doctor. Tenía una pregunta y quería saber por qué se presenta más en mujeres que en varones. Ah, se ha pensado que el factor hormonal tenga algo que ver, pero no está absolutamente definido que sea el aspecto hormonal. Pero como hemos visto en la estadística, el, el sexo femenino es mucho mayor la producción de estas neoplasias en el sexo femenino. Se está estudiando para tener datos más corroborativos, pero también es importante la genética. Pero la genética no escogería al hombre o a la mujer. Pero no existe algún dato específico que diga que porque solamente es a más que todo al sexo femenino. Pero se piensa que son factores hormonales, ¿no? Gracias, ¿Alguna doctor. pregunta más? Si no hay más, entonces descansen.